Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y con Alfredo Estrada Caravantes. Por fechas, la obligación de cualquier comentarista político, Alfredo, pues es comentar dos temas de esta semana. 21 de marzo, nacimiento de Benito Juárez, benemérito de las Américas, expresidente de México, exgobernador de Oaxaca, uno de los más grandes hombres, quizá el más grande hombre que ha producido la política mexicana. Por supuesto, también vamos a hablar en la muerte de mi amigo Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, pero vamos a hablar primeramente de Juárez. Juárez nace en 1806 y eso es muy importante. Luego sabemos la historia de Juárez, pero la sabemos así como la primaria, ¿no? Como la enseñaban. Nació del indígena que no sabía español, zapoteca, que se le perdieron unos... O sea, él nació todavía en la Nueva España, entonces, ¿no? Él nació, ese es punto importante, sí. Él nace precisamente en la Nueva España, pero ya en la coyuntura, sí, claro, de la invasión de constituirse en la nación independiente, y eso es bien importante, sí, ¿no? Hay un autor que yo me gusta mucho, me encanta, se llama Ortega y Gasset, ¿no? Que él establece varios principios, y uno de ellos dice que la generación es el paso con el que camina la historia, que cada generación es diferente y que cada 15 años llega una nueva generación al poder. Y que es mentira que la historia cambia todos los días. La historia cambia cada 15 días con el arribo. Cada 15 años. ¿No? Cada 15 años, perdón, con el arribo de esa nueva generación, porque son hombres y mujeres que fueron formados en otra época, en otro contexto, con otra información, con otras responsabilidades, con otra visión del mundo. Pero también es importante tomar en cuenta que a veces uno lo pierde eso de vista si se empieza a interesar en la historia de Benito Juárez, que Oaxaca, el Oaxaca de entonces, era un lugar importantísimo económica y políticamente para el país, porque sí, hoy en día luego se le ve con desdén hoy no se ve nada con desdén Oaxaca. Al contrario, todo el mundo se quiere casar allá y los turistas y todo el mundo se enamora de Oaxaca. No, pero en ese tiempo sí, pues era un centro minero, ¿no? Muy importante. Oro, plata, intercambio de mercaderías. Y por supuesto, Oaxaca siempre fue muy importante para el país de aquella época. Entonces Juárez nace antes de la independencia, en 1806, ¿no? Pero ya cuando es un joven de 12, 15 años, ya es... ya sí, le toca ver toda esa etapa de la historia, es independiente, ¿no? Claro, él está ya perdido en un pueblo de Galatao. Por ahí, a ver, el productor... Jesús Vázquez, por ahí le puse una foto de Oaxaca, porque de Guelatao. Yo fui a Guelatao, ¿no? Ahorita ya pues hay una banderota. Sí, bueno, porque ha sido costumbre que muchos presidentes van a conmemorar el día de hoy, Guelatao, ¿no? Hay escuelas, ahí se celebra un festival anual de básquetbol, de carreras. Bueno, ese es Guelatao, pero son horas de Oaxaca para allá. Entonces ahora imagínate que Juárez, siendo un niño de 12 años, camina desde ahí hasta Oaxaca, ¿no? Ya todo, no sé si sea cierto eso de que se le perdió el borrego y que se tuvo que ir. El caso es que se va, ¿no? Y llega a Oaxaca y su hermana lo acoge, ¿no? Se lo lleva con ella. Ella trabajaba para la familia Maza, ¿no? Y hay un padre protector
que era encuadernador de libros, se lo lleva a Juárez y lo pone bajo su tutela. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo todos los sacerdotes querían que todos los huérfanos y los niños pobres fueran sacerdotes. Entonces, el sacerdote Salanueva lo mete, lo trata de que sea sacerdote, y entonces Juárez empieza a aprender. Sí, y en aquel entonces es importante esa parte también, porque para poder ser letrado prácticamente nomás estaban las instituciones de la iglesia. Ahí es donde vamos a un punto importante que luego casi todo el mundo olvida discutir. Él aprende español a los 12 años, está en el seminario, pero Juárez conoce de carne propia todas las problemas, las intrigas, las ambiciones, las presiones de la Iglesia Católica, y no quiere ser sacerdote. En ese tiempo, y esto es lo verdaderamente importante, en 1833 llega a la presidencia de México don Valentín Gómez Farías, que es uno de los grandes hombres, de los grandes liberales, ¿no? De los grandes, los que empujan la historia, es un precursor de México, poco estudiado, pero 1833, y funda los institutos de artes liberales en varios estados del país. Uno de ellos es Oaxaca. Que luego son la semilla que después se convierte en universidades públicas. Sí, pero lo más importante es que ahí está funcionando a través de masones, son masones. O sea, el Gómez Farías es masón, entonces por lo tanto enseñan que haya libertad de pensamiento, que haya... y empieza a haber una posibilidad de instruirse, educarse fuera de las estructuras de la iglesia. De la iglesia. Y entonces por eso es que Juárez tiene esa estructura mental. Pertenece a esa generación que fue la primera que se formaron. Pero son muchos, ¿no? Por eso es que aquí la teoría de Ortega y Gasset, que la generación es el paso con el que camina la historia, pues se hace realidad, porque ahí está Ignacio Ramírez, ahí no está se podría Porfirio explicar Díaz, la reforma sin Gómez Farías. Ahí está Melchor Ocampo, ahí está, pues están todos los liberales. Es la generación más brillante que ha tenido México. Todos eran unas grandes figuras, ¿no? Quizá en el pensamiento el menos brillante era Juárez, pero Juárez tenía otras virtudes. Era un habilidoso político, era líder, ¿no? Juárez empieza como juez y luego es diputado federal. Cuando es diputado federal se inicia en la masonería, ¿no? En un salón precioso que tú conoces, porque ahí hicimos una reunión sobre el Poder Judicial en Palacio Nacional. Ahí está lo que fue el Congreso Constituyente. El Congreso, claro. Y te acuerdas que hicimos ahí una reunión, bueno, no sé, recuerdo si eras tú o era Fren, una reunión sobre el Poder Judicial, donde fueron ministros y todo, ¿no? Bueno, es un salón precioso, y ahí Juárez es diputado, y ahí entra a la masonería, y esto va generando un Juárez distinto. Llega a ser juez, diputado federal, pero llega a ser, fíjate que llega a ser político, porque la iglesia de esa época en Oaxaca es rapiñosa, ¿no? Juárez se da cuenta que como a los pueblos indígenas les cobran todo, las misas de los santos, la misa de los difuntos, enterrarte en el cementerio católico, todo tiene precio. Pero los cementerios eran de la iglesia. Sí. Todo tiene precio, y estas comunidades se quejan con Juárez, y Juárez las empieza a defender, y eso lleva a Juárez a la política, porque Juárez era abogado, y era abogado litigante, y luego juez, pero ya entonces empieza a defender a esas comunidades de la iglesia, y se convierte en político, gobernador de su estado. Y por lo tanto, una de las cabezas liberales de Oaxaca. En ese tiempo regresa al poder López de Santana, ¿no? Y va a pasar por Oaxaca, y le dice Juárez, no. Huyendo, ¿no? Va a pasar una de las veces. Le dice, no, si pasas por Oaxaca te meto a la cárcel. Es cuando era Juárez ya gobernador. Juárez era gobernador, y entonces se va, le da la vuelta, ¿no? Y dice, pero me las vas a pasar, me las vas a pagar, ¿no? Cuando vuelve a ser presidente de México, la última vez, Santana mete a la cárcel a Juárez, ¿no? Y entonces, bueno, eso hace que Juárez se convierta en una cabeza
liberal importante. Vamos, la historia de México, amigas y amigos, está llena de contradicciones. En ese tiempo va a aparecer un personaje que se llama, ay, se me fue su nombre, Ignacio Comonfort. Ignacio Comonfort quiere quedar bien con los liberales y quiere quedar bien con los conservadores. Y llega a la presidencia. Sí, ¿no? Y los dos lo apoyan, ¿no? Y entonces llega a ser presidente de México, pero en la campaña invita a Juárez a ser secretario de Gobernación y Juárez le dice sí, pero con una condición, que me hagas también presidente de la Corte. En ese tiempo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era, a su vez, secretario de Gobernación. Sucesor presidencial. Claro. Era el vicepresidente. Claro. Sí. ¿No? Si fallaba el presidente de la... Eso quisiera ahorita la maestra Piña, pero... Es lo que estaba yo pensando, que qué bueno que ya se modificó esa parte. Eso quisiera salir de la Constitución, ¿no? Pero ya no existe. Pero en el tiempo de Juárez sí, el presidente de la Corte era el... Que es el esquema americano, nada más que el vicepresidente es el presidente del Senado en Estados Unidos. Así es. ¿no? Entonces, Juárez acepta. Comonfort es un hombre que está presionado tanto por los liberales como por los conservadores. Y bueno, para ser presidente de México en 1857, tiene que jurar. Claro, la Constitución. Respetar la Constitución y aplicar la del 57. Eso lo hace que se meta en una enorme contradicción. Él es bien conservador, bien católico, como casi todos los de aquella época. Pero su mamá, que tiene un confesor, un llamado padre Miranda, que a su vez es asesor del obispo Labastida, que es uno de los peores enemigos de los liberales y, muy poderoso, de la ¿no? República, muy poderoso, le dicen, hijito, fíjate que me dicen que te vas a ir al infierno por haber jurado la... Pues es que en aquel entonces la iglesia anunció que quien jurara esa Constitución iba a ser excomulgado. Excomulgado. ¿no? Entonces la mamá, a diferencia de Constantino, que en el siglo IV convence a Constantino de que se convierte en cristiano. Y convierte a todo el imperio. Y convierte a todo el imperio en cristiano. Aquí la mamá le dice, te vas a ir al infierno. ¿No? Pero además, ¿sabes qué? También me vas a llevar a mí, porque dice que yo... En el paquete, va en el paquete. Le vendieron a la señora la idea que eso funcionaba en paquete familiar. Como yo soy tu mamá y tú juraste la Constitución, sí, pues te vas a ir al infierno y yo también. Y eso no lo puedo permitir. Tú tienes que rechazar, le llamaban a jurar, rechazar esa Constitución. Y entonces se da un caso extraño, único en la historia de la humanidad. Se da un golpe de Estado a sí mismo. El sol. El sol, ¿no? Se da un golpe de Estado a sí mismo y desconoce la Constitución del 57 y casi llama a una nueva revolución. Mete a la cárcel, estaba Juárez en la cárcel, pero cuando sale decide liberar a Juárez. ¿Por qué? Porque Juárez sí va a ser el próximo presidente. Entonces, niega la Constitución del 57, rechaza la Constitución del 57, renuncia a la presidencia de México y bueno, se pierde en la historia. Pero entonces regresamos a Juárez, que hay circunstancias. Ironías, porque fue la Constitución de 57 la que preveía que el presidente de la Corte iba a suceder. Sí, pero Comonfort pudo haber estado sus 4 años de presidente y a lo mejor se reelige, hubiera estado 8 y Juárez no hubiera tenido la oportunidad histórica que tuvo, pero pues así es de caprichosa la historia, ¿no? Comonfort se rechaza a sí mismo, ¿no? Renuncia a la presidencia, se da un golpe de Estado, desconoce la Constitución del 57 y libera a Juárez. Tenemos una llamada, vamos a ver. La señora Juanita Hernández. Juanita Hernández, a ver, Juanita. Buenas tardes. Buenas tardes, señor ¿cómo está? Amador, un saludo cariñoso a usted y un saludo cariñoso a su acompañante, que tienen un programa tan especial con Benito Juárez, que en realidad están hablando con la verdad. Eso es lo que a mí me gusta de PCN, porque hablan con la verdad, no con mentiras. Es cierto que eso de que le dijo la mamá a Benito Juárez,
Lo que le dijo es la pura realidad, de que le dijo que había hecho mal, más o menos, había hecho mal con salirse de la iglesia porque que se iba a quemar en el infierno. No, las cosas no son así, porque en ese tiempo había puro pagano. Los paganos servían para hundir a los demás. Está como el arzobispo que tenemos ahorita, igual. También a mí me gustó cuando estaba Juan Pablo II. Ajá. Porque él sí, en realidad, estaba un poco en la verdad, en la realidad, y no como el que tenemos ahorita. Porque a él, en realidad, lo envenenaron. A Juan Pablo II lo envenenaron. ¿Por qué lo hicieron? Ese Por será la Juan Pablo injusticia. I. Al que supuestamente envenenaron es Juan Pablo I. Ándele, sí. Pues el segundo a mí me gustó como actuó, igual que Benito Juárez. Gracias. Benito Juárez, Juanita, pues, le agradecemos mucho su llamada. Ya la oyeron la audición de PSN. Le agradecemos mucho la llamada. Vamos a continuar con el programa. Gracias por compartir sus ideas con nosotros. Estábamos, pues, Alfredo. Y más adelante vamos a regresar a algo que dice la señora Juanita, perdón, de que la historia se repite, Sí. porque después vamos a hablar del episodio en la que fueron algunos conservadores a buscar a un gobernante fuera de México. Sí, claro. Pero hay que ver todo ese contexto. Por eso lo estoy contando, porque luego nos cuentan la historia así como si fuera algo romántico, ¿no? Como la historia de Sisi, la emperatriz. Pero no, pues fue una lucha por poder. A Benito Juárez lo encarcelan, lo liberan y tiene que salir corriendo de México porque lo quieren matar. Y se va a Guanajuato. En Guanajuato está Manuel Manuel Hernández Doblado. Falta una pausa, un minuto para la pausa. Bueno, termino. Y ahí se reúnen los 8 gobernadores liberales que había en ese momento en el país, ¿no? Y deciden apoyar a Juárez, ¿no? Y ahí en ese momento es cuando ratifican a Juárez como presidente de México, toma protesta como presidente de México, y en ese momento empieza la verdadera lucha y empieza lo que vamos a platicar regresando a la pausa. Muy bien. Adelante. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Seguimos con Juárez, mi querido Alfredo. Nos quedamos en que se va a Guanajuato. En Guanajuato hay un gobernador liberal, Manuel Doblado. Manuel Doblado lo protege, ¿no? Ahora, había un enorme racismo en aquella época, era igual que ahorita, o peor. Nada más que en aquel tiempo no disimulada, ahora media disimulada, ¿no? Entonces, obviamente, Manuel Doblado es un hombre alto, güero, de ojos azules, pero aún así es liberal, ¿no? Y protege a Juárez, convoca a los otros gobernadores liberales, se reúnen en Guanajuato y deciden apoyar a Juárez. Así Juárez se convierte en primera vez presidente de México interino. Sí, por haber renunciado como Monfort. Sí, porque ya sabes que eso lo vamos a ver al ratito, que dicen, no, es que si Juárez, o sea, todos los enemigos de Juárez. Que en los últimos años han salido. Los Claudio X González de aquella época y de esta, ¿no? Se siguen sí, qué increíble que la historia se repite, ¿no? Tonterías, pero la gente luego Bueno, con mala fe también, luego ¿no? la gente las cree. Bueno, el caso es que llega a ser presidente y obviamente él tenía una visión muy clara de las cosas y sabía los excesos la había vivido en carne propia. Los excesos religiosos, ¿no? Él era un hombre católico,
¿no? Sí, sí, pero era masón, había sufrido mucho en la vida. Juárez tuvo 13 hijos, de los cuales varios mueren chiquitos, murieron, ¿no? pero hay 2 que mueren, uno de 5 y otro como de 12. Y eso le causó una gran angustia porque es cuando él anda huyendo y su esposa la manda a llamar a Nueva York, ¿no? La esposa vive en un departamentillo ahí todo amolado, ¿no? Sin calefacción, y mueren de frío. Aunque bueno, los Claudio X González de ahora y de aquella ocasión decían que se la pasaba en Nueva York gastándose el dinero del erario. Pero luego hay gente que de buena fe lo cree, pero no analizan. Los hijos de Juárez mueren por pobres, porque vivían en un departamentito en Nueva York sin aire acondicionado, sin calefacción y un enorme frío. Y fíjate nada más el dolor tan terrible. Sí, de pensar que se murieron tus hijos de frío. Dos hijos de frío, ¿no? Juárez es un hombre que su grandeza está en todas las cosas que hizo, a pesar de todo lo que le pasó desde chico en la vida, ¿verdad? Juárez por eso es un... Y probablemente eso explica su fortaleza también, Su fortaleza, ¿no? Sí, claro. Porque con esas tragedias y haberlas superado, pues un espíritu... En ese tiempo, pues, Juárez, todo, ¿no? como es parte del programa liberal, expiden las leyes de reforma, ¿no? Entre 58 y 59, apoyado por Melchor Ocampo, que es otro de los grandes liberales, que es muy bueno para escribir. Y entonces... los bienes de la iglesia, el 70% de todos los bienes del país, amigas y amigos, estaban en manos de la iglesia y no servían para nada más que para el beneficio de quienes los administraban. Entonces, eso no podía sostenerse, y Juárez emite una ley nacionalizando los bienes de la iglesia, es decir, que esos bienes de la iglesia pasen a ser de la nación. Y con eso los empiezan a vender, y con eso empieza a circular la riqueza. Claro, hasta un impacto económico ahí. Tiene un ¿no? impacto económico, ¿no? Esa es la primera. Luego, si tú querías que te enterraran en un cementerio católico, tenías que pagar. Pero es que eran los únicos que había, ¿no? ¿no? Pagar, ¿no? Y Juárez entonces establece los cementerios civiles. Y establece una institución que hasta ahora funciona extraordinariamente muy bien, que se llama el Registro Civil. Antes nada más tenías que ir a la iglesia y la fe de bautismo, era lo que hacía prueba plena de tu existencia. Ahora hay un registro civil que funciona, y funciona muy bien, y con el paso del tiempo ha funcionado mucho mejor. Nosotros, cuando fuimos gobierno aquí en los 2 años de Bonilla, le dimos un enorme impulso al registro civil, y funciona muy bien. Bueno, pues entonces ya sabemos todos estas medidas de Juárez, de las leyes de reforma, te llevan a qué? A una guerra, primero. Hay una reacción. Hay una reacción. Juárez los aplauda, ¿no? Todos los que se rebelan, Miramón, Mejía, todos ellos son aplastados por Juárez. Y entonces Juárez empieza a gobernar realmente el país. Bueno, porque hasta antes de ese momento el país no había tenido paz, ¿no? Prácticamente, o era muy pocos años de paz que había tenido desde que éramos. No, por eso las leyes de reforma, el triunfo sobre los franceses, son la segunda T. Hoy estamos en la 4T, y hablamos de Lázaro Cárdenas la vez pasada como la 3T. Bueno, Juárez es el creador realmente de la liberación del nacimiento verdadero del Estado mexicano, ¿no? Exactamente. Entonces, corren a Francia, ¿no? Con Napoleón, que Napoleón quería apoderarse enfrentarse a los... Entonces no es tan original el que luego se vayan acá a la OEA a acusar al gobierno actual, ¿verdad? Ahí corren con Napoleón, y Napoleón, que quería enfrentarse a los gringos, que ya era una nación que estaba fortaleciéndose mucho, les dice, no, aquí hay un güerito, ¿no? que lo tenemos ahorita desocupado. Que su hermano no lo quiere y se ha convertido en un problema para Austria. Y él aceptaría ser emperador. Van con Maximiliano, de buena fe, él dice, no, pues hagan un referéndum. Sí, cómo no.
Y entonces, ya desde entonces se inventan el fraude electoral. Los conservadores inventan el fraude electoral, ¿no? Y van y le dicen a Maximiliano, ¿qué crees? Se están Más de 10 muriendo. millones de mexicanos. Se mueren de ganas Se porque mueren estés de- allá, porque y, nos bueno, gobiernes. aquel güerito viene emocionado con su esposa Carlota, llegan a México y desde que llegan a México se dan cuenta que pues no es, No había que no hay tal recibimiento, recibimiento, ¿no? fraterno. Solamente es un grupo ahí de conservadores. Él le dicen, bueno, lo primero que tienes que hacer es quitar las leyes de reforma. Y Maximiliano Y dice, ahí- no, pero si son muy buenas. Porque él venía de Francia, ¿no? Bueno, venía del Imperio Napoleónico, que había llevado todas estas ideas de la Revolución Francesa a Europa, ¿no? Ajá. Al resto de Europa, y bueno, pues todas las ideas liberales que dieron origen al movimiento de la Revolución Francesa, los precursores, pues se llevaron a toda Europa, y llegó Maximiliano con esa onda política, ¿no? Bueno, Como en parte esa de época onda. más o menos es cuando los franceses deciden invadirnos. Ponen de pretexto unas deudas de un banquero que se llamaba Decker, que ni siquiera era francés, era suizo, ¿no? Pero bueno, deben esta cantidad, la pagan, y se le une España y los británicos. Sin embargo, los británicos y los españoles se dan cuenta de la jugada de Napoleón y deciden no Y no insistir insistir en la deuda. Está bien, ahí páguenmela. y no participar en la invasión. Pero los franceses sí se invaden y es cuando se da la intervención francesa y cuando se da el triunfo aplastante de Juárez, ¿no? Quiero comentar dos temas, Alfredo, que me parece que son importantes que nuestro auditorio conozca. Dice Claudio X González de aquella época, y ahora también tu paisano, ¿cómo se llama Gustavo de Hoyos. este loquito Fuimos compañeros alguna vez de escuela. que cree que puede ser candidato a la presidencia? ¿No? Todos estos son críticos de Juárez y de todas estas... Sí, el pasado liberal mexicano. Del ¿no? pasado liberal mexicano. Dicen, no, es que si Juárez no hubiera muerto, hubiera sido un dictador como Porfirio Díaz. Hay que saber derecho y hay que estudiar la historia. La primera vez que Juárez es presidente es obligado porque renuncia con Montfort y no le toca otra más que aventarse. Luego después ya se elige por primera vez, ¿no? Y ya es electo presidente por primera vez. Pero luego vienen los franceses e invaden México. Y nos encontramos en una circunstancia Y si le otorgan terrible. facultades para gobernar ante la Yo recuerdo muy bien mis invasión, clases de ¿no? Derecho Constitucional con Jorge Carpizo. Y seguramente me regañaría porque me acuerdo que decía que el Congreso de México, antes de disolverse, le concede facultades extraordinarias. Primero, suspende las garantías. De acuerdo con el artículo 29, ¿no? Ante una emergencia nacional que es la invasión, suspende las garantías, es decir, ya no se respeta lo que dice la Constitución, ya en ese momento lo importante, lo trascendente es enfrentar la emergencia, invasión, ¿no? ¿no? Ajá. Y entonces suspende las garantías, le da a Juárez facultades extraordinarias para legislar. Por eso es que las leyes de reforma las emitió ¿no? Juárez. Entonces, ¿no? le da facultades extraordinarias para legislar y dice, puedes hacer todo lo que quieras, menos 4 cosas. Y ahí no son donde solo me acuerdo de 2. Bueno, Número 1, no atentes contra la Constitución del 57. Esa la tienes que respetar. Y 2, no atentes contra el Estado federal. Es decir, no vayas a querer hacer un Estado central, tienes que respetar el Estado federal. Creo que la otra tiene que ver con la soberanía y la territorialidad. Pero bueno, esas son las dos importantes. Quiere decir con eso, amigas y amigos, que Juárez podía hacer exactamente todo lo que hizo. Lo que fuera necesario para poder subsistir la República, el país, México, frente a una invasión. Vamos a una pausa y luego creo que hay una, no sé si hay llamada, pero vamos a la pausa.
práctica legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano. Entonces, amigas y amigos, hay un incidente que se da mientras Juárez es presidente, porque obviamente está enfrentando a los franceses, es la supervivencia del Estado mexicano. A los franceses y un grupo de conservadores importantes de acá. Sí. Pues ni más ni menos Miramón, que era los estrategas militares, uno ¿no? de los grandes estrategas militares. El joven Macabeo le llamaron porque fue el mejor del colegio militar cuando fue que quizá por haber estado del lado equivocado de la historia no terminó siendo un prócer de pues este sí, país, ¿no? Pero bueno, pues así Mejía, pasa. que era un asesino, que sacan un decreto que dice que a todos los liberales que encuentren, a todos los juaristas los fusilan, y entonces fusilaban a todo el mundo, no había prisioneros de guerra. Fue una guerra muy, muy cruenta. Y luego también dicen que Juárez respondía igual, pues eran las circunstancias. Pero claro, se da este incidente con González Ortega, que es un general muy prestigioso y que por cuestiones de las instituciones de la época es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, se prepara para ser presidente, siempre quiso ser presidente, ¿no? Y están esperando que se termine el periodo de Juárez. Se termina el periodo de Juárez. Aquí hay una equivocación de González Ortega, porque antes de que se termine el periodo de Juárez, le manda una carta a Juárez y le dice: oye, tú debes de terminar y yo debo ser el próximo presidente. Y entonces Juárez le dice: no voy a hacer elección porque el Congreso me dio facultades extraordinarias para enfrentar la crisis, y yo no puedo, en esta guerra donde el gobierno anda corriendo de ciudad en ciudad y donde estamos enfrentados a los franceses en todo el territorio, ¿cómo vamos a hacer elecciones? Entonces me voy a prorrogar en el mandato porque eso me lo autorizó el Congreso. El Congreso. González Ortega, ¿no?, se rebela, pero cometió el error de hacerle saber a Juárez un año antes. Entonces Melchor Ocampo, que era un gran abogado, saca una ley que los ciudadanos que no estén, los generales que no estén en México, pierden su cargo. Entonces González Ortega se va a los Estados Unidos y entonces le aplican la ley, y entonces ya González Ortega no puede ser, ya no puede alegar legítimamente que... Eso son jugadas estratégicas, ¿verdad? Juárez se ve que era un gran táctico, ¿no? También de ahí viene entre otras, esa es una de las razones también por las que Juárez siempre se mantuvo hasta Ciudad Juárez. En aquel entonces era Paso del Norte. Paso del Norte, Paso del Norte, claro. Y no salir del Nunca país. Salió del país. Siempre ahí correteándolo los franceses, pero nunca salió del país para que no fuera a dejar de ser presidente de México. Entonces, los Claudio X González y tus amigos, los de Mexicali, acusan mucho a Juárez de que no, pues fue un dictador, se religió, no hizo elección. Sí se religió, porque el Congreso le había autorizado. Sí. El Congreso le había suspendido las garantías y esa fue una de las únicas 2 veces que a un presidente mexicano se le han otorgado facultades extraordinarias para gobernar. La otra fue Lázaro Cárdenas, o Ávila Camacho, fue Lázaro Cárdenas. A la guerra, ¿no? Por la guerra. Bueno, pero mundial, en el caso de Juárez, primero suspendes garantías de acuerdo con el artículo 29 constitucional. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya no hay derechos humanos, que ya no... O sea, todo se suspende porque la emergencia reclama medidas extraordinarias. 2, le dan a Juárez facultades extraordinarias para legislar y para tomar lo que sea necesario para vencer a los franceses. Y Juárez, dentro de esas facultades que le da el Congreso, decide no hacer elección. Eso es lo que dicen: no, era un dictador. No era un dictador. Era un abogado que las circunstancias... Señores, estábamos enfrentando al ejército más poderoso del mundo. No teníamos dinero, nos andábamos muriendo de hambre. Aquí luchábamos, aquí salíamos corriendo en la noche y andábamos de ciudad en ciudad. Ese fue la lucha de Juárez, y ahí está la grandeza de Juárez, inquebrantable su voluntad. Se le murieron sus 2 hijos, su esposa vivía en la pobreza, y ¿ustedes creen que era muy agradable vivir en un carruaje y andar de un lugar a otro?
Carruaje muy austero, por cierto. Ese era Juárez, se mantuvo fiel a sus principios. Lo critican porque, bueno, así critican a López Obrador ahorita, Claro, pues, claro. y siempre la derecha siempre va a criticar a los héroes nacionales. Hay otro punto que quiero aclarar. No teníamos dinero, fíjense, no teníamos dinero. Y pues comprar balas, comprar cañones, comprar comida, pagarle algo a los soldados, pólvora, rifles, todo eso cuesta, ¿no? Entonces necesitamos dinero. Y aquí se da un caso pues, de que mucho ha criticado a Juárez, pero Juárez se la juega. Y entonces los gringos que siempre han querido Sacar ventaja de sus relaciones nuestras con sus relaciones, aliados. le ofrecen un tratado donde le piden un paso permanente por el Istmo de Tehuantepec. Istmo de Tehuantepec. Sí, ese es uno, pero hay otro que es de Texas al Atlántico y hay otro que es de Durango a Sinaloa, donde supuestamente a perpetuidad el ejército norteamericano podría pasar ahí libremente. Y nos dan $4 millones por firmarlo. Juárez juega con las circunstancias, sí lo firma, sabe que los norteamericanos no lo van a ratificar porque él se insiste en que pongan una cláusula ahí en el tratado que dice más o menos que los norteamericanos en caso de una guerra se verán obligados a apoyar a México siempre. Y obviamente sabía que esa cláusula no la iba a pasar nunca el Senado norteamericano, pero la pone y esa es la gran, dijéramos, la carta escondida que nadie analiza, ¿no? Todo el mundo dice, no, firmó el tratado, es un vendepatrias. No, sí firmó el tratado. Y sí necesitábamos esos $4 millones, pero también metió esa cláusula que sabía que no iba a ratificar el Ponen el tratado nunca iba a entrar en vigor. Nunca entró en vigor y recibimos $4 millones de dólares para enfrentarla. De dólares. Sí, hubiera sido algo terrible si hubiese sido aprobado, pero no fue y por lo tanto ahí quedó solamente. No es que Juárez fuera un traidor, un vendepatrias, no. Las circunstancias lo obligaron. Esos $4 millones nos sirvieron para comprar más armas, más cañones, más pólvora, poder pagarle al ejército liberal, que aunque eran voluntarios, algo tenían que comer. Y por eso, amigas y amigos, Juárez tiene que ser recordado, sus valores, sus principios, su actitud, su valentía, su espíritu de sacrificio. Juárez es uno de los grandes hombres y no es solamente ese indito que no hablaba español, que salió Sí, la parte pintoresca de la historia, sino es un hombre que sufrió mucho como persona, como familia y como presidente. Y por eso lo recordamos el 21 de marzo como uno de los hombres más grandes de la historia de México. Bien, nos queda poquito tiempo, vamos a ver qué podemos saber de otro hombre que se quedó en una promesa, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Luis Donaldo Colosio fue un joven sonorense, nacido en Magdalena de Quino, una zona del desierto, hijo de un presidente municipal de Magdalena. Desde muy joven le enseñaron la virtud del trabajo, la responsabilidad, la lealtad. Fue locutor en Sonora, era un hombre de puros dieces. El hecho de que fuera puros dieces él fue uno de los niños, antes usaba, no sé si todavía, que iban a ver al presidente, los niños de puros dieces del país. Entonces Luis Donaldo fue con esos niños que fueron a ver a López Mateos, porque era de puros dieces. Pero era muy pobre Luis Donaldo, ¿no? Su papá no tenía dinero y se gana una beca en el TEC de Monterrey. Muchos lo conocen porque está allí en el TEC de Monterrey. Para poder pagar su beca es prefecto. Y ahí sale con muy buenas calificaciones. Toma una beca, se va a Pensilvania. Tiene ahí una maestría en economía. Sí, que es una de las mejores universidades del mundo, literalmente, la Universidad de Pensilvania, ¿no? Y de ahí todavía decide seguir estudiando. Se va bien a un instituto para el desarrollo regional
y toma otra especialidad en desarrollo regional. Y vive en Europa, ¿no? Vive en Austria Sí, 5 años. sí, una pero cosa. regresa. Un día él me invita a mí a tomarme un café ahí en el famoso café Tacuba Claro. de la Ciudad de México, ¿no? Cuando me pide que me ponga a trabajar con él y me dice, fíjate que yo regresé De Austria. de Austria pues con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Manuel Camacho me ofrece, porque lo conocí académicamente, me ofrece una subdirección en la Secretaría de Programación y Presupuesto de aquella época y me dan medio tiempo en el Colegio de México, que es una de las Varios de ellos eran profesores ahí, ¿no? Incluyendo a Camacho. una de las instituciones más prestigiosas del país. Entonces, ahí está dando clase Colosio, ¿no? Y me dice, ¿pero qué crees? No me alcanzaba. Yo ya tenía una mujer y 2 hijos, o una mujer y un hijo todavía, que ahora es el presidente municipal de Monterrey. De Monterrey. ¿No? Dice, y no me alcanzaba no me alcanzaba el dinero. Los ingresos. Y entonces, en el Colegio de México, me ofrecen tiempo El completo. tiempo completo. Y entonces yo acepto irme al colegio y a renunciar al gobierno federal. Dice, y voy y hablo con Salinas, que era mi jefe. Y le digo, oye, Carlos, fíjate que voy a renunciar porque pues, no me alcanza el dinero, yo necesito dinero y lo que me pagas aquí como subdirector no me alcanza, entonces voy a renunciar. Entonces le dice Carlos, no te vayas, si te quedas te hago director. Y dice Colosio, bueno, pues ya de director es un ingreso mayor, y aceptó, y ahí fue su historia. Sí, ahí empieza toda la historia. ¿Cómo son circunstancias? Sí, por un momento pudo haber sido otra su para el historia. Colegio de México hubiera sido un profesor, ahorita estaría dando clase, a lo mejor ya está jubilado, a lo mejor ya sería laureado, pero no, decidió quedarse en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y ahí lo hicieron director general, luego lo hicieron oficial mayor, fue el primer secretario de Desarrollo Social. ¿no? De hecho, sí, a mí me tocó como diputado hacer la ley que él, y en su oficina la hicimos. Sí, porque se trajo muchas atribuciones que tenían otras, empezando por la CEDUE, la de Desarrollo Urbano y Ecología. Así ¿no? es, y entonces se creó la Secretaría de Desarrollo Social y Ecología, y ahí me tocó como diputado hacerla junto con César Augusto Santiago. Íbamos a su oficina, trabajamos en su oficina, y ahí salió la iniciativa de ley. Él llegó a ser secretario. Obviamente, ya para entonces él ya era un proyecto, había sido presidente del PRI. Había modernizado al PRI, había dado la cara por el PRI con la primera derrota en una gubernatura. Derrota aquí en Baja California, ¿no? Él sabía que ya el PRI se había convertido, había dejado de ser el partido dominante. Y dijo, ahora es un partido entre partidos y tiene que competir. Él lo reforma y se gana ser secretario de Desarrollo y se convierte en un proyecto de Luis Donaldo. Varios, entre ellos yo, trabajamos desde ese tiempo con él, desde que lo conocí ahí en el café Tacuba. Y era un hombre con grandes aspiraciones de transformación, de cambio. Era un hombre muy serio, muy... Sí, al final él planteaba, pues eventualmente desde la presidencia, ayudar a hacer esos cambios que al final se han venido dando en el país, nada más que muy accidentado, de una manera muy accidentada, ¿no? Muchos de los que se están haciendo los planteaba, obviamente, como gana un partido distinto al de la presidencia, pues no tiene que consecuentar al presidente. Colosio era muy cuidadoso con Carlos Salinas de Gortari. Ese famoso discurso del 4 de marzo se hizo por varios que colaboramos. Yo colaboré muy poquito, pero se hizo entre varios. Pero ya la versión final, Colosio ya no se la quiso mandar a Salinas. Bueno. ¿No? Ya, porque siempre le estuvo mandando los avances. Oye, ¿tú cómo la ves? ¿Tú cómo la ves? Y Salinas dice, sí, muy bien, adelante. Pero ya la última versión dijo, no. Esa no la iba a conocer nadie más. Esa no la voy a conocer, esa se va a dar a conocer en el 6 de marzo en el monumento a la Revolución. Y eso se da ¿no? Estamos en 6 de marzo, la campaña fue accidentada.
lo destapa en él el 28 de noviembre de 1993. A mí el discurso del 28 de noviembre me parece más duro, más rico. Por ahí en la producción, a ver si tenemos tiempo de sacar algo rápidamente, ¿no? Este 28 de noviembre habla que fue cuando aceptó la candidatura. Aceptó la candidatura. Luego hay una entrevista muy buena donde dice que él se va de Magdalena a Monterrey. Conocer otras naciones me ha permitido admirar aún más nuestros valores y nuestra historia, nuestro apego a la familia y la importancia del ejemplo a nuestros hijos. Es hacer de la soberanía el valor fundamental. La gran batalla de México es por la soberanía. Esa es mi convicción. Ese momento fue un momento estelar, ¿no? El tiempo ya estamos siendo presas. Ya siendo presas, pero este discurso es para analizarse y tiene muchos. Un discurso muy bueno, ¿no? Pero bueno, pues Colosio tiene problemas con Camacho. Camacho no acepta su candidatura, se rebela. Salinas lo consecuenta mucho y al final eso paga mucho Camacho, porque cuando la muerte de Colosio hubiera sido el candidato natural, pero haberle regateado a Colosio el apoyo hizo que los priistas lo odiaran, le chiflaran y lo corrieron de la funeraria, ¿no? Entonces, ese 23 de marzo yo no quería venir porque yo tenía mucho trabajo, yo era secretario de elecciones. Alfonso Durazo, que era el secretario de Colosio, me manda a llamar y me dice, oiga, aquí está su boleto, váyase. No, Alfonso, yo tengo mucho trabajo ahorita, no voy a ir. No, ¿cómo no? Usted no puede dejar de ir a su tierra. Yo le sugiero que se vaya. Y corriendo ahí prácticamente del PRI me fui al aeropuerto para estar presente en el momento en que lo asesinaron. Qué terrible, ¿verdad? Sí, y fue un momento muy complicado. Pues ahora las nuevas generaciones no lo conocen probablemente por la escena esta tan terrible que ha pasado y que sigue pasando todavía en algunos videos, ya sea por las redes, pero pues fue un momento muy complicado para el país. A mí no me gustó, a mí desde que llegué me disgustó el lugar donde estaba. Sí, ha sido fuente de muchísimas. Me disgustó, no, dije, no, Colosio no se merece esto, pudo haberse venido a otro lugar. Desgraciadamente, amigas y amigos, el tiempo se nos acaba y tenemos que despedirnos. Ya habrá oportunidad de seguir platicando en otro momento sobre Luis Donaldo Colosio, su propuesta y su presencia en la vida pública del país. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana para otro programa de la serie A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Política, legislación y justicia para lograr un cambio verdadero. Acompáñanos en el ejercicio ciudadano para analizar temas de actualidad a fondo con Amador Rodríguez Lozano.